Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a continuar con nuestros cursos o con nuestro curso de programación en Spring. En este caso vamos a hacer una sección dedicada específicamente a la creación de un CRUD. Es decir, vamos a trabajar con cómo visualizar, cómo dar de alta, cómo eliminar, cómo modificar y cómo visualizar un dato. Particularmente vamos a trabajar con una universidad y vamos a crear entonces lo que corresponde a los estudiantes. Vamos a empezar. Voy a crear, por supuesto, mi proyecto. Control Shift P. Aquí está Spring. Entonces voy a seleccionar Maven, que es la versión que es la que normalmente estamos utilizando. La versión más actual de Spring Boot, 3.2.3. Por costumbre, yo siempre voy a poner con mi grupo de trabajo con .edp, pero se puede poner cualquier otro. Y aquí voy a poner Cruz Universidad, que es el nombre de mi proyecto. Vamos a trabajar con el tipo YAR, versión 17 en mi caso, tú puedes trabajar en la versión 21 sin ningún problema. Y vamos a utilizar los 5 que ya aparecen ahí. Recuerda cuáles son. Spring Web, esto es para utilizar todas las ventajas que tiene el modelo Vista Controlador y demás elementos. Además, por supuesto, de tener nuestro servidor. También vamos a utilizar los DevTools, que son las herramientas que nos van a permitir trabajar más fácil con Spring Boot. Vamos a trabajar con Timeleaf, que va a ser nuestra plantilla para poder visualizar y poder trabajar con los datos que vamos a estar visualizando. Y vamos a agregar JPA. JPA es, diríamos que como el ORM que incluye Java para poder intercambiar datos con bases de datos, que esa es la intención, por supuesto, ¿no? Es, como significa ahí, JPA es Java Persistence API. Y repito, su finalidad es poder conectarse a cualquier base de datos. Y como vamos a utilizar de manera específica MySQL, pues entonces esta es la que seleccionamos. Estos entonces son nuestras 5 dependencias. Ya que fueron creadas, entonces ahora vamos a indicar en dónde lo voy a guardar. Yo lo voy a guardar dentro de mi carpeta proyectos. Aquí estoy en documentos. No, bueno, yo me voy a documentos, en mi caso, proyecto, y dentro de esta carpeta va a quedarse. Se genera, me pregunta si deseo abrirla. Obviamente la abro. Y este es entonces el que vamos a utilizar. Bien, para poder entonces nosotros trabajar de manera más adecuada, vamos a hacer algunas modificaciones. Recuerda que si yo en este momento ejecutara mi aplicación, me va a generar un error en virtud de que no ha sido configurada sobre todo la base de datos. Para hacer las configuraciones que corresponden, me voy a src, main, resources, y aquí está Applications Property. Voy a deshabilitar esto porque en este momento no me sirve. Aquí tengo que modificar, vamos a crear entonces las configuraciones para hacer la conexión hacia mi base de datos. Spring, voy a colocar entonces spring.datasource.url. Aquí me va a servir para indicar dónde va a estar mi base de datos. El primer número que pongo, el primer valor que pongo es el JDBC, que significa Java Database Controller, y especifico de manera clara cuál es mi controlador, que es MySQL. Dos puntos, diagonal, diagonal, su ubicación, localhost, diagonal. Aquí voy a tener que utilizar una base de datos. Yo tengo que indicar cuál es la base de datos que voy a utilizar. En mi caso, yo estoy utilizando un cliente de MySQL normal dentro de la Mac. Vamos a ver qué bases de datos tengo. Obviamente tú puedes utilizar cualquier otro. Por ejemplo, si estás utilizando Laragon, pues ahí puedes ver tu base de datos. En mi caso, mi base de datos se llamará universidad. Eso es lo único que debo de tener creado por ahora. Observemos, no tengo tablas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es indicar esa base de datos que, como decía, es universidad. Ahora, vamos a agregar un dato más que tiene que ver con el lugar donde nos encontramos. Server, time, zone, y aquí coloco América, diagonal, Mexico City. De esta forma ya le estoy diciendo que no sé el lugar donde nos encontramos. Eso es importante por aquello de los detalles de internacionalización. Spring punto data source, data source punto username, para indicar cuál es mi nombre de usuario. En mi computadora mi nombre de usuario es root. En el caso si estás usando Laragon es el mismo. Spring.datasource.username
password. Aquí el password, sí es importante que tú sepas cuál es el password que utilizas para acceder a tu base de datos. Si estás utilizando Laragon, entonces debe quedarse en blanco. No colocar espacios en blanco específicamente. En mi caso, como estoy trabajando en mi computadora, y aquí sí hay una configuración para la base de datos y es marciano el password. Ahora vamos a indicar algo más. Y en este caso vamos a indicar cuál va a ser el driver o el software que se va a encargar de utilizar o con el cual voy a poder estar direccionando. El lugar donde lo encuentro es com.mysql, ahí está, .cj.jdbc.driver. Este es el driver con el cual se va a conectar. Es importante que se coloque porque evidentemente MySQL es una cosa y evidentemente Spring es otra muy diferente. Debe haber algo que los conecte. Y finalmente tengo que especificar, diríamos que el protocolo o la forma en la cual se van a comunicar, que es como que el dialecto, repito, el protocolo, y eso se coloca así, spring.jpa.database platform, y escribimos org.hibernate, org, y puse orf, org.hibernate.dialect. MySQL 8 Dialect. Es importante que tú coloques de manera adecuada cada una de las letras, pues, en particular el dialecto específico. M mayúscula, Y minúscula, SQL mayúscula y dialect empezando con D. Aquí, este 8 depende de la versión de tu sistema operativo, más que de tu sistema operativo, la versión de tu servidor. En mi caso, el servidor, el mío es 8, por esas razones que estoy utilizando el 8. Aunque, debido a la universalización que ya se está haciendo respecto al uso del dialecto, ya no es tanto necesario poner este 8. Inclusive cuando lo ejecutemos, nos va a mostrar ese detalle que si bien no es un error, sí nos va a decir que hay algo raro. Bien, vamos a ver que todo esto esté funcionando correctamente. Ejecuto mi aplicación y aquí abajo me tendría que estar entonces diciendo los detalles. Si algo está mal, pues entonces me va a mandar el error. Si algo está bien o si todo está bien, entonces ya está. Se levantó, vamos a verificar que en efecto se haya levantado. Es ok, localhost, acá está, localhost 8080. Ya sabemos que nos marca este error y eso en un momento lo vamos a corregir, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente video.